Estimados televidentes de Holy Bible, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Los discípulos de Jesús también sintieron curiosidad por esto y le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y les hizo saber que quien se humilla como un niño, ese es el mayor. Es decir, que uno debe ser un niño espiritualmente para ser grande en el cielo. Así, Dios quiere que tengamos un corazón espiritualmente puro y sencillo, como un niño inocente que no ha sido contaminado por el mundo y que sea humilde. Entonces, ¿cómo debemos hacer para ser niños espirituales que Dios quiere? Lo descubriremos hoy en Holy Bible. Mateo 18, del verso 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La primera característica de un niño espiritual es que es sencillo. Debido a que un niño es sencillo, se adapta fácilmente y puede cambiar para bien o para mal dependiendo de cómo se le enseñe. No está contaminado por el mundo como los adultos, no tiene una fuerte subjetividad y su forma de pensar es simple. Al igual que dibujar en un papel en blanco, el niño acepta lo que los adultos le enseñan. Debes amar a tu hermano, no debes comer muchos dulces. Y así hace lo que le dicen que haga y no hace lo que le dicen que no haga. De manera similar, cuando nos convertimos en niños espiritualmente, creemos y obedecemos la palabra de Dios tal como es. Abraham, el padre de la fe, era sencillo como un niño, por lo que obedeció la palabra de Dios. Cuando se le pidió que ofreciera a su único hijo Isaac como holocausto, no dio ninguna razón ni excusa, sino que lo hizo. No se preguntó, ¿será que esto es correcto y será beneficioso para mí? Al Dios ordenarle, obedeció de inmediato creyendo en que había ciertamente su buena voluntad en ello. Para ser grandes en el cielo, también debemos ser sencillos como niños que no han sido contaminados por el mundo y creer lo que aprendemos de la verdad y poder obedecer la palabra que escuchamos tal como es. En segundo lugar, un niño espiritual es puro. Los niños nacen sin ningún pensamiento, juicio o capacidad de discernimiento. Y a medida que crecen, aprenden el bien y el mal a través de sus padres, familiares, vecinos y amigos y comienzan a discernir lo bueno y lo malo. Los niños se alegran de lo bueno que obtienen, lloran cuando están tristes y se ríen cuando están felices y reaccionan con pureza. También, cuando cometen un error, se asustan y sienten un gran cargo de conciencia. Por otro lado, a medida que los adultos se ensucian por la oscuridad del mundo, la pureza desaparece y no sienten cargo de conciencia aún cometiendo pecados. Aunque han aprendido lo que está bien y lo que está mal, son insensibles aún cometiendo fallas debido a que están impregnados de maldad. Pero, ¿qué pasa si se convierte en un niño espiritual? Reacciona con sensibilidad al bien y al mal. Se conmueve fácilmente al ver algo bondadoso y derrama lágrimas y aborrece lo malo. Incluso las cosas que la gente no considera malas, las personas de la verdad que aman a Dios y quieren vivir según la palabra de Dios, aborrecen en gran manera si Dios dice que son malas y tratan de deshacerse de ellas, sea como sea. Solo anhelan lo que es bondadoso y de ninguna manera toleran siquiera el pecado más pequeño. En tercer lugar, un niño espiritual no es orgulloso. Los niños no son orgullosos porque tienen poco conocimiento y poca fuerza, por lo que creen lo que los adultos les enseñan sin insistir en sus propios pensamientos. No intentan ocultar sus deficiencias, piden ayuda a sus padres o adultos, no hacen valer su orgullo ni intentan enaltecerse o ser reconocidos. Del mismo modo, cuando un niño espiritual escucha la palabra de Dios, no insiste en que uno tiene la razón. Aunque la palabra de la Biblia no coincida con su propio conocimiento que ha aprendido y conocido hasta ahora,
o no la entienda, no juzga ni malinterpreta la palabra de Dios sin pensar, sino que cree y obedece tal como es. Incluso en los tiempos de Jesús, aquellos que creyeron y obedecieron de corazón las obras que Jesús realizó, como el ciego que recuperó la vista y el mudo que habló, y los leprosos que fueron sanados, confesaron: ciertamente este es un hombre de Dios, si manifiesta tal poder. Reconocieron humildemente que las palabras de Jesús eran correctas cuando vieron que Dios le acompañaba con poder, aunque no coincidiera con sus pensamientos. Así, un niño espiritual, al escuchar sobre las obras de Dios, no insiste en su orgullo, sino que también anhela experimentarlo. Cuando escucha la verdad, cree y la obedece tal como es, y busca humildemente la gracia. Y Dios hace que una persona así experimente las maravillosas obras de Dios. Estimados televidentes de Holy Bible, entonces, ¿cómo debemos hacer para ser un niño espiritual? En primer lugar, debemos despojarnos del pecado a través de la oración ferviente como fuego y la palabra. 1 Juan 2, del 15 al 16 menciona: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Después de que Adán pecó al comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, este mundo le fue sometido a Satanás, al gobernante de la oscuridad, y la gente se ensució rápidamente con el pecado al ver, oír y aprender la falsedad. El corazón se ensució con falsedades tales como soberbia, ira, juicio, codicia, celos, etc. Cuanto más nos despojemos de la codicia, el orgullo y todas las demás maldades, más podremos tener una conciencia limpia y un corazón puro. Cuando así vayamos haciendo, creeremos y entenderemos la palabra de Dios y podremos obedecerla más completamente. En segundo lugar, para ser un niño espiritual, debemos derribar todo argumento y pensamiento. 2 Corintios 10, 5 registra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando lo que sabemos o lo que pensamos que es correcto no encaja con la palabra de Dios, debemos renunciar a nuestros propios pensamientos y argumentos. Creer que solo la palabra de Dios es la verdad y obedecer a la voluntad de Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Dado que la mayoría del conocimiento y argumentos que el ser humano tiene provienen del mundo gobernado por Satanás, es natural que no coincidan con la palabra de Dios. 1 Juan 2, del 15 al 16 señala: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dado que el gobernante de este mundo es Satanás, las personas llegan a guardar en su mente cosas que no son la verdad desde que nacen. Si alguien le odia, también aborrece a aquella persona. Si le hicieron daño y le lastimaron, siente que debe pagarles el mal. Pero la verdad, es decir, la palabra, dice que debemos perdonar, comprender y amar. Así, lo que pensamos que es correcto y la palabra de Dios pueden ser diferentes. Por lo tanto, para ser un niño espiritual, debemos despojarnos de lo que proviene del mundo. Si dudamos de la palabra de Dios con nuestros propios pensamientos y argumentos y tratamos de negarla, es igual que oponernos a Dios, que es la palabra misma. Estrictamente hablando, es un orgullo de enaltecerse delante de Dios. Familia Holy Bible. Para ser un niño espiritual, debemos estar equipados con la palabra de Dios mediante la oración ferviente y siempre debemos comparar nuestros pensamientos y palabras con la verdad. Y además debemos despojarnos de los pensamientos carnales que se oponen a la palabra de Dios y esforzarnos por derribar todo argumento y conocimiento y solo seguir los pensamientos espirituales y los deseos del Espíritu Santo. Espero que todos ustedes se transformen cada día en personas de espíritu que Dios desea, negando por completo a sí mismos a través de la oración fervorosa y la armadura de la palabra, y así sean reconocidos como grandes en el cielo. Oraré por ustedes. Buen Padre Dios, hoy compartí sobre el niño espiritual que Jesús mencionó y cómo ser grandes en el cielo.
Que esta palabra sea capacidad espiritual para todos los televidentes y que se conviertan en niños espirituales que agradan a Dios. La palabra de Dios es bondad y la verdad más hermosa y suprema. Así que haz que todos sean creyentes bendecidos que derriban y cambian las partes carentes de manera más completa de acuerdo con esa palabra y que puedan lograrlo solo con obediencia como niños humildemente. Muchas gracias. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.